a los oficiales y a partir de allí, bueno, unos a favor de los veteranos, otros entendiendo a los chicos, el colegio intentando dar una posición poco clara. Estamos con Camila Perochena en nuestro móvil. Muy buenas tardes, Camila. Camila es historiadora y una especialista en los usos del pasado, también usos políticos del pasado. Gracias, Camila, por recibirnos. Hola, Luciana, muchas gracias a ustedes. Bueno, la cuestión es cómo el pasado reciente, ¿no? La Guerra de Malvinas es, dentro de la larga, los largos siglos que puede ocupar la historia, el pasado reciente, de alguna forma, puede ser estudiado, puede ser pensado desde el presente. Cómo desglosar los sesgos que los anacronismos de las lecturas presentes pueden impactar en esos hechos recientes del pasado. ¿Cómo se hace, Camila? Bien, yo diría, la Guerra de Malvinas tiene una diferencia muy grande con el resto de las guerras a las que estamos acostumbrados, como por ejemplo las guerras de independencia del siglo XIX, a las cuales, por ejemplo, el 9 de julio estaría incluido, claro, ¿no? Y tiene un problema porque mientras las guerras de independencia del siglo XIX las podemos incluir bastante fácilmente dentro de, a los héroes, por ejemplo, dentro de un panteón patriótico, claro, o dentro de la idea de construir una identidad nacional y colectiva o formar ciudadanos, la Guerra de Malvinas se resiste un poco a esto. Yo diría que la Guerra de Malvinas es como una memoria incómoda, y creo que es una memoria incómoda por tres motivos. El primero es porque es una guerra llevada adelante por un gobierno dictatorial, claro, ¿bien? Un gobierno dictatorial que había cometido violaciones a derechos humanos en el propio país. Por otro lado, porque muchos de los que fueron a combatir a esa guerra no solo habían violado derechos humanos en el país durante la dictadura, sino en el propio frente de guerra, claro, ¿bien? Y el tercer motivo por el cual es una memoria incómoda es porque la derrota en la Guerra de Malvinas tiene una consecuencia positiva, que es la transición a la democracia, claro, ¿no? Entonces, es una derrota que de alguna manera permite algo positivo, ¿bien? Entonces, estas tres cosas se unen, estas tres incomodidades se unen y generan ciertos dilemas. Los dilemas son, por ejemplo, ¿cómo hacemos para tener una memoria nacionalista en relación con la causa Malvinas y al mismo tiempo una actitud crítica frente a la violación de derechos humanos? Claro. Por otro lado, ¿cómo hacemos para compatibilizar, por ejemplo, la idea de héroes de la guerra con la idea de víctimas, de personas que fueron a esa guerra como soldados conscriptos sin preparación y que en muchos casos sufrieron violaciones a los derechos humanos? Eso hace que todos los excombatientes puedan ser recordados como héroes. Entonces acá lo que tenemos es como una superposición de problemas y de dilemas que son resueltos de diferentes maneras según los actores y que dan lugar a memorias muy distintas. Claro. Y lo que me parece que pasó en el Colegio Nacional de Buenos Aires fue que se contrapusieron relatos y memorias en relación con la Guerra de Malvinas que en muchos casos son incompatibles. Claro. Por ejemplo, nosotros podríamos... Sí, perdón. Sí, no, adelante, Camila. Decime. Te escucho. No, yo lo que iba a decir es que podemos distinguir diferentes relatos de forma medio esquematizada. Esto es algo que hace Federico Lorenz en un libro muy bueno que se llama Las guerras por Malvinas. Y él dice, bueno, hay tres grandes relatos. Federico Lorenz, que es profesor del Nacional Buenos Aires, además. Exactamente, no sé si sigue dando clases ahí, pero durante muchos años fue profesor. Por lo menos hasta el año pasado lo entrevisté especialista en Malvinas. Sí. Ah, perfecto. Bueno, y Federico Lorenz dice hay tres grandes relatos, ¿no? Podríamos dividirlos. Un relato que surge inmediatamente después de la guerra, que es un relato que me parece que es el que representa un poco el alumno que hace la pregunta a los veteranos. Y que es el relato que dice, bueno, la guerra fue una aventura irresponsable, llevada adelante por gobernantes criminales, genocidas, que llevaron a chicos que no estaban listos para ir a esa guerra, como soldados conscriptos sin preparación, es decir, una idea que se asocia más con la de víctimas de estos soldados, ¿no? Hay un segundo relato, que es el relato más sostenido por las Fuerzas Armadas, por ejemplo, luego de la guerra, que es un discurso más esencialista y más nacionalista de la guerra, donde la guerra aparece como algo incuestionable, ¿no? Donde la causa Malvinas y la guerra hacen que la guerra tenga un nivel de importancia tan grande, o la causa nacionalista tenga un nivel de importancia tan grande, que la guerra aparece como incuestionable. En ese sentido, Camila, el hecho de que las autoridades del colegio hayan propuesto un acto del 9 de julio hermanado con la presentación de dos oficiales de la Fuerza Aérea de Malvinas, pareciera construir una gesta, una sucesión de gestas, las Malvinas como parte de la gesta de la independencia.
Totalmente de acuerdo. Claro. En ese sentido, la Guerra de Malvinas quedaría inscripta en un largo proceso de más de 200 años en el cual se supone que la nación estuvo luchando por independizarse. Obviamente, esta visión lo que hace es sacar a la guerra del contexto en el cual tuvo lugar, es decir, sacarla del hecho de que fue una guerra declarada por una dictadura militar donde oficiales violaron derechos humanos. Sí, de la primera lectura. Pero la primera lectura que vos planteabas queda totalmente soslayada en la segunda lectura. Bien. ¿Y la tercera? ¿El tercer modo? Pero hay una tercera. Sí. Que es la de los combatientes, ¿no? El tercer relato es el de los combatientes y que me parece que estaban representando quienes habían ido a dar la charla, ¿no? El relato de los combatientes obviamente no es homogéneo en relación con la guerra, pero sí es un relato que está asignado por la experiencia de haber pasado por la guerra y por la idea de testimonio, ¿no? Y eso se ve muy claro en las declaraciones posteriores de los veteranos que fueron a dar la charla, que dicen, bueno, nosotros íbamos a contar nuestra experiencia, a contar algo que no está en los libros y a contar lo que pasó, ¿no? La idea de que el testimonio te muestra lo que pasó. Entonces acá tenemos una especie de nueva tensión o de nuevo dilema o de nuevo problema, que es la relación entre el testimonio y la verdad o entre la memoria y la historia, ¿bien? Es decir, allá los veteranos iban a dar su memoria, su relato de una experiencia bélica, que es una experiencia muy única y que era lo que querían contar, donde seguramente no era una visión antibélica, que era más lo que estaban esperando algunos de los alumnos, evidentemente, porque por lo que vi, algunos alumnos le preguntaron, Ahora, Camila, estos dos exoficiales de las Fuerzas Aéreas eran combatientes, pero eran combatientes jerárquicos, quiero decir, no eran soldados colimbas que habían sido llevados. Eso también introduce otro dilema, que es, no es lo mismo en una guerra decidida por una dictadura aquel testimonio de un combatiente, aunque hayan protagonizado hazañas, como se reconoce a la Fuerza Aérea en la Guerra de Malvinas, que de un soldado que fue una víctima además de la guerra. Totalmente. A ver, ahí hay un caso muy conocido, ¿no? Que es el de Giaquino, que era un militar, que fue el primer caído en la Guerra de Malvinas y que fue, por ejemplo, un capitán, no me acuerdo su jerarquía o general, que violó derechos humanos, que se comprobó que violó derechos, que formaba parte de un grupo de tareas con el que había violado derechos humanos. Y hubo todo un largo debate en Mar del Plata sobre si se podía colocar una placa conmemorativa de Giaquino, porque ¿qué se iba a recordar? ¿Se iba a recordar al héroe de guerra? ¿O en realidad íbamos a tener en cuenta que este combatiente de la Guerra de Malvinas además violó derechos humanos? Esta tensión está todo el tiempo, que es la tensión entre ¿a quiénes vamos a recordar de esa guerra? ¿Solamente a los soldados conscriptos o a todos sin excusas, ¿no? Y esto es una tensión que recorrió a todos los discursos de la democracia reciente, a todos los presidentes. Fue un problema frente al que se pararon todos los presidentes. Por ejemplo, a Alfonsín le pasó cuando se produce el levantamiento Cara Pintada. Uno de los argumentos de quienes se levantaron contra el gobierno de Alfonsín era el hecho de que ellos habían ido a pelear en Malvinas. Eran héroes de Malvinas. Sacrificado en nombre. Eran héroes de Malvinas, ¿no? Y Alfonsín, que hasta ese momento tenía un discurso más de reivindicar a los ciudadanos que habían ido a pelear a Malvinas y no a las Fuerzas Armadas, tuvo que hacer una especie de cambio dentro de su discurso político, como de remalvinización de su discurso político frente al cuestionamiento de los que se habían levantado contra la democracia con el argumento de que eran héroes de Malvinas. ¿Bien? Entonces, esta tensión entre a quiénes vamos a recordar, que es algo que no pasa definitivamente en el siglo XIX o con los recuerdos que vamos a tener del siglo XIX, en Malvinas es muy claro. Y es un problema, obviamente. Y es un problema por el contexto en el que esa guerra se decide. No hay manera de soslayar ese problema. Muchísimas gracias, Camila. No hay manera, es un dilema al que tenemos que... Muchas gracias a vos, Luciana. Gracias, fue muy clara la explicación. Gracias, muy buenas tardes. Vamos ahora a volver al presente de, terrorismo en el mundo, particularmente en América Latina y en Argentina, 25 años del atentado a la AMIA y la decisión del gobierno argentino de hacer un registro